¿Por qué se suele recomendar en un proceso de reinicio, en un proceso de recuperación o de cambio de patrón o de conducta en una adicción, como es el caso, por ejemplo, la adicción a la pornografía y la masturbación? Se suele recomendar que la persona estudie, que estudie activamente. Bien, en este video básicamente me voy a proponer hacer un breve análisis acerca de una herramienta que no está muy bien explicada o no se suele a veces profundizar en por qué se sugieren algunas cosas u otras en un proceso de reinicio, ¿sí? Eh, y que básicamente es una herramienta que si uno la interioriza y la puede reconocer y ser consciente de la misma, puede utilizarla a su favor, y utilizarla justamente a nuestro favor nos puede ser muy útil en cualquier proceso de cambio de conducta o cambio de patrón, y ni hablar en una resolución o una solventación de lo que es una adicción. Así que en este video te voy a explicar en qué consiste esta llave del cambio. La llave del cambio, como la llamo yo, y como otros autores llaman también la fuerza motivadora del cambio, tiene que ver con un mecanismo de nuestra mente, que es el mecanismo placer-dolor, ¿sí? Básicamente, en la mayoría de los casos se han hecho diversos estudios respecto a este funcionamiento de la mente, y se ha determinado que en la mayoría de los casos nuestra mente tiende a alejarnos de aquello que nos provoca dolor y acercarnos a aquello que nos provoca mucho placer. Bien, dicho esto, entendiendo qué es este funcionamiento de una manera muy simplista, ¿sí? Nuestra mente todo el tiempo lo que trata es justamente de esto, de alejarnos del dolor, porque justamente el dolor atenta con nuestra supervivencia, ¿sí? Atenta contra nuestra seguridad, y acercarnos a aquello que nos provoca placer. Pero curiosamente este mecanismo de la mente a veces es bastante paradójico, porque se supone que está diseñado para protegernos, para hacernos sobrevivir, pero muchas veces en el mundo de hoy está como un poco hackeado, por utilizar un término, y básicamente lo que termina pasándonos es que aquello que nos genera por ahí mucho placer y nos aleja del dolor en el corto plazo, nos termina generando mucho dolor, ¿sí? Y para nada de placer en el largo. Entonces, más de una vez, alguno de ustedes habrá escuchado el término que se dice coloquialmente, que es tocar fondo, ¿no? Cuando una persona toca fondo. Y esto suele pasar mucho en las adicciones, o cuando una persona tiene un patrón, una conducta, un hábito que lo lleva a una situación de dolor que es insoportable. Cuando una persona llega a estos estadios, por supuesto, digamos, lo que termina pasando, voy a dar un ejemplo muy cercano, que es el caso, por ejemplo, de la adicción a la pornografía y a la masturbación. Cuando una persona llega a cierto estadio de dolor, de incomodidad, básicamente esa persona pasa, podríamos decir, de la precontemplación a la contemplación, ¿sí? Básicamente la persona, como bien expliqué, esto lo expliqué en un video anterior, que es el modelo trasteórico del cambio, que básicamente, digamos, la persona no es consciente hasta que empieza a darse cuenta de que su adicción tiene sus pros y sus contras, porque justamente su mente les permite ver eso, ¿sí? Porque sea, digamos, de una forma bastante poco, digamos, consciente, uno empieza a darse cuenta de que efectivamente esa conducta o ese patrón tienen un daño, tienen un perjuicio. Uno empieza a notar los síntomas, y de hecho mucha gente que tiene malos hábitos lo mantiene en el tiempo porque justamente le provoca mucho placer y nada de dolor, o al menos el dolor que está ahí se suele reemplazar o evadir con ese placer. Entonces, idealmente, a ver, muchos hemos experimentado este tipo de mecanismo en algún área de nuestras vidas. Si pasaste una adicción o si tuviste algún patrón de comportamiento que básicamente te provocaba dolor, algún tipo de conducta que no te gustaba o que siempre estuvo ahí pero te la evadiste, ¿sí? Básicamente puede llegar un momento donde, cuando el grado de dolor es muy alto, vos decidas hacer un cambio, ¿sí? Que eso te impulse, sea una fuerza motivadora para alejarte de ese dolor. Bien, pero también existe otra alternativa. La otra alternativa, por supuesto, es que vos asocies mucho placer a una actividad, ¿sí? Y esto, por ejemplo, en el mundo de hoy suele pasar. Uno por ahí está navegando por internet en una plataforma como YouTube y se encuentra con un video acerca de los beneficios de hacer tal práctica. Y de repente tu mente empieza a asociarle mucho placer a hacer esa
esa práctica o llevar a cabo una conducta, un patrón de comportamiento. Entonces vos decís, wow, esto es maravilloso, yo quiero hacer porque le estás asociando mucho placer a una actividad en concreto y eso te motiva a querer hacerlo, ¿sí? Entonces, lo ideal es, bueno, reconocerlo, lo reconocemos, placer, dolor, y ahora vamos a aprender a cómo utilizar este mecanismo y para ello voy a dar algunos ejemplos. Un ejemplo cercano que voy a dar es básicamente lo que se suele hablar mucho en los foros de NoFap, por ejemplo, o también en cualquier adicción, digo, se están implementando nuevos sistemas y esto se hace cada vez más y es que al adicto se le muestra, o a la persona que tiene un determinado patrón de conducta, se le muestra los beneficios y los perjuicios de su conducta en cuestión. Te muestra las dos caras de la moneda, básicamente. Y generalmente lo que se suele mostrar es muchas más características dolorosas, negativas, ¿sí? Que básicamente lo que hacen a la persona es tomar conciencia de todo el daño que se está haciendo llevando a cabo un determinado patrón o continuando con una adicción, ¿sí? Entonces, lo que se suele hacer es justamente interiorizar esto para que la persona, nuevamente empiece a tomar conciencia, pase de esa precontemplación a la contemplación y diga, ah, realmente esto me está haciendo daño y estoy realmente perjudicándome. Y no solo eso, sino que empieza a ver una salida, empieza a ver los pros de cambiar esa conducta, ¿sí? En el caso de la pornografía y la masturbación, que suelen hacer las personas que se encargan de difundir que las personas no lleven a cabo estas conductas o ayudan a adictos a superar esta problemática. Generalmente les muestran los beneficios, empiezan por lo positivo. Bueno, mira, si vos cambias tu patrón y empezás a hacer retención seminal o dejas de hacer esto, vas a obtener todos estos beneficios. Entonces uno empieza a ver que uno puede sacar provecho de ello, puede obtener un alto grado de placer que incluso es muy superior a lo que vos obtenés siguiendo con tu mismo patrón. Y después se suele mostrar todos los perjuicios, ¿sí? Los perjuicios que te hacen justamente por ahí tomar conciencia de cosas que antes no te habías dado cuenta, que siempre estuvieron ahí, pero que vos, como siempre te evadías, no te dabas cuenta. ¿Por qué? Porque, bueno, generalmente no tenemos trabajado esto de por ahí ser más conscientes sobre nosotros mismos, sobre lo que pensamos, sobre lo que sentimos, sobre lo que hacemos. Bien, pero esto es tema para otro video. Y lo interesante es que justamente en lo que es, por ejemplo, ya digo, a nivel general esto se suele hacer mucho, ¿sí? Otros ejemplos simples, digamos que yo quiero hacer, o que me encuentro un video acerca de fitness y hay muchos videos de fitness que te muestran todos los beneficios y gente poniendo testimonio de cómo hacer ejercicio le cambió la vida, lo convirtió en un mejor ser humano, lo que fuere, para que vos asocies mucho placer a una práctica, a un patrón, a una conducta y que eso te motive a hacerlo. Entonces, para aprovechar, digamos, lo que es esta herramienta y empezar a utilizarla a nuestro favor, lo que tenemos que hacer justamente es agarrar lápiz y papel o utilizar algún tipo de procesador de texto que podamos tener a mano y es anotar todas las listas de beneficios o todas las cosas que queremos lograr cambiando ese patrón o esa conducta. En el caso puntual de la pornografía y la masturbación, bueno, sabemos que la retención seminal o dejar de hacer esto tiene un montón de beneficios. Realmente yo próximamente voy a hacer un video sobre esto, pero la verdad que la lista de beneficios es muy grande. Hay algunos beneficios que son más o menos probables, bien, pero cuando uno ve esta lista de beneficios, uno bueno, puede decir realmente por qué quiere hacerlo. ¿Sí? Muchas veces tampoco tiene que estar relacionado con esto. ¿Sí? Por ahí tiene que ver con algo mucho más grande o por ahí mucho más importante para vos. Porque por ahí mucha gente empieza haciendo o empieza cambiando un hábito o cambiando una conducta porque no sé, lo vio en un video de YouTube que le dijo, mira, haz esto porque está genial y está buenísimo, pero por ahí es un poco sostenible a largo plazo porque las razones que uno elige, que asocia al placer, quizás no son tan placenteras como uno pensaría, ¿sí? Y quizá puede llegar el momento donde las logras y después vuelves a recaer porque te das cuenta de que realmente no era la gran cosa. Entonces, por supuesto, empezar con esos beneficios puede ser útil, pero idealmente tendrían que haber razones mucho más trascendentales para que vos quieras justamente o empieces a asociar mucho más placer, tanto a nivel mental, a nivel emocional, digo,
Imaginemos, por ejemplo, que vos querés hacer retención seminal porque querés obtener más energía. Bueno, la pregunta es ¿para qué quiero obtener más energía? Entonces descubro que quiero más energía porque quiero cumplir uno de mis sueños o de mis deseos, que es quizá correr una maratón. Y para correr una maratón yo requiero energía, requiero tiempo, requiero un montón de cosas. Y yo sé que la retención seminal va a ser el combustible suficiente para que a mí me lleve a poder lograr eso. Y no solo tengo que argumentarlo racionalmente, sino también desde el punto de vista emocional. Bueno, ¿cómo me sentiría? ¿Sí? ¿Cómo me voy a sentir al lograr eso? ¿Me voy a sentir eufórico? ¿Me voy a sentir alegre? ¿Me voy a sentir realizado? ¿Sí? Y empezar a crear justamente por escrito algo que realmente nos motiva aún más y le asociemos mucho placer a llevar a cabo eso. Y por otro lado, hacer una lista de todas las cosas negativas que nos están ocurriendo, ¿sí? Por seguir con esto. Y quizás me doy cuenta de que conecto menos con las personas, quizás me doy cuenta de que eso me hace mucho menos atractivo y por tanto mis posibilidades quizás de encontrar al amor de mi vida, que siempre esa idea la he tenido y realmente la creo y sé que hay una mujer indicada para mí y por ahí eh, llevar a cabo este tipo de prácticas no me lleva, no me dirige hacia ese lugar, pero tienen que ser cosas que justamente estén identificadas con nosotros, ¿sí? Desde el punto de vista de los beneficios y desde el punto de vista de los perjuicios. Y uno debe justamente elegir y decir realmente, bueno, qué es lo que yo realmente quiero para poder justamente tener una mejor dirección. Quizá una de las objeciones que pueden existir, hay muchas a este tipo de cosas, es que bueno, quizá también uno no tenga a veces muy claro qué es lo que quiere y por eso ahí se suele hablar de estudiar, de seguir estudiando, de seguir interiorizándose acerca de los perjuicios, ¿sí? Para seguir tomando más conciencia, para que cuando ocurran momentos de tentación uno recuerde y diga, no, yo no quiero hacer esto porque evidentemente yo sé que me estoy haciendo un daño. ¿Sí? No tiene sentido hacer esto porque me estoy perjudicando. Y también quizá escuchar, qué sé yo, testimonios de personas que lo han superado, que han logrado cosas, porque eso puede ser una fuente de inspiración para darme cuenta de muchas cosas. ¿Sí? Y obviamente esta herramienta es por supuesto muy importante, pero no es la más importante y no es la única herramienta que podemos utilizar para lograr algo. ¿Sí? Hay muchas cosas que se deben hacer, ¿sí? en un proceso de cambio de patrones, sin ni hablar de una adicción. Las adicciones generalmente las causas suelen ser mucho más profundas de lo que realmente podría parecer. Digo, no es solo una cuestión meramente de nuestro funcionamiento a nivel de neuroquímica y demás, sino que suele haber otras cuestiones de fondo que se deben a veces trabajar, por ejemplo, cuestiones como la sanación de qué sé yo, de nuestro niño interior. Eh, Quizá muchas personas tal vez necesiten hacer terapia o necesiten hacer procesos introspectivos mucho más potentes, porque quizá su adicción tenga unas causas quizá mucho más profundas de lo que uno pensaría y por ahí uno implementa muchas herramientas y si bien hay progreso y es importante esto, sentirnos contentos si hay un progreso, pero quizá hay algunos detalles que hay que pulir, que nuevamente esto hay que entender que es un proceso y que, y que bueno, la fórmula mágica, si bien yo creo que hay una fórmula, hay un sistema que puede ser, si está lo suficientemente bien estructurado, sistematizado, puede ser mucho más útil, porque si no después uno anda vagando sin ningún tipo de rumbo ni de dirección en eso. Así que bueno, en resumen, la llave del cambio es muy útil en cualquier eh, situación o en cualquier contexto de una adicción, contexto de un cambio de patrón o de conducta, que en fin último damos casi lo mismo. Por supuesto que no es lo mismo pasar de ser sedentario a ser una persona activa físicamente, puede ser mucho más fácil y hay cambios que son mucho más fáciles de hacer y también hay cambios difíciles que se pueden hacer mucho más fácil, nosotros solo que a veces complicamos las cosas, pero lo que sí nos va a llevar a hacer cambios es justamente esto, sí es lo que podemos llamar elevar nuestro grado de conciencia, porque a medida que uno va creciendo en ese grado de conciencia, uno por supuesto sabe que hay cosas que son perjudiciales para sí mismo, que te van a provocar dolor, ¿sí?
tanto a corto plazo como a largo plazo, y hay cosas que te van a provocar mucho más placer que esas otras conductas que te tientan, ¿sí? Y esto tiene que ver justamente con el grado de conciencia. El grado de conciencia se consigue justamente estudiando, ¿sí? Para justamente aprovechar este mecanismo de placer-dolor. Entonces, yo cada vez más elevo mi conciencia y me doy cuenta de que no tiene ningún tipo de sentido seguir con un determinado patrón, seguir consumiendo una droga, una sustancia, seguir viendo porno, seguir masturbándome, porque no tiene ningún tipo de sentido, me estoy haciendo mucho daño y hay cosas mucho más placenteras que puedo hacer y que quiero hacer y que deseo hacer mucho más que esto, ¿sí? Pero eso nuevamente es un proceso que, dependiendo de la variable más importante que sos vos, va a ser más o menos rápido, ¿sí? Y a veces nos va a llevar a que fracasemos muchas veces, y fracaso para mí es un término, una palabra bastante, eh, se suele decir muy negativa, pero en realidad es una palabra para mí que esconde algo muy positivo, y es que si nosotros sabemos aprovechar los fracasos, podemos justamente eh, entendernos mejor, y entendiéndonos mejor y pudiendo justamente descubrir esas causas reales, profundas, la realidad es que podemos lograr un cambio mucho más potente a largo plazo. En cambio, si la vemos simplemente como un fracaso y soy un fracasado y me agarro con un látigo y me flagelo en la espalda, evidentemente esto no nos va a llevar a un buen puerto, ¿sí? Estamos eh, siendo bastante inútiles en ese sentido porque no estamos pudiendo aprovechar esos errores, ¿sí? Y el ser humano a lo largo de la historia ha aprendido equivocándose, nos hemos equivocado siempre. Entonces es importante eh, entender y comprender esto, y entender y aprovecharlo a nuestro favor, ¿sí? Y nuevamente, siempre tener a mano, si tenemos por escrito los beneficios y los perjuicios, siempre tener a mano y poder leerlo todos los días para seguir interiorizándonos acerca de esa conducta, de ese patrón que queremos cambiar, de esa adicción que queremos superar, etcétera. Así que bueno, si te gustó este video, suscríbete, dale me gusta. Voy a estar subiendo videos más seguidos, ¿sí? La idea es hacer crecer un poco esto y poder aportar mi granito de arena, así que cualquier duda que tengas puedes dejármela en los comentarios, que no va a haber ningún tipo de problema en respondértela. Nos vemos en otro video.